Hay momentos en la vida que crean un límite claro entre el pasado y el futuro. Momentos que te sacuden con tanta fuerza, que despiertan algo dentro de ti, que ni siquiera sabías que existía. Mi nombre es María López, tengo 68 años, y durante toda mi vida he sido una mujer que ha cedido espacios por amor. Acompáñame en esta historia, y si te toca el corazón, compártela para inspirar a quienes enfrentan desafíos similares. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Momentos que te sacuden tan fuerte, que despiertan algo dentro de ti, que ni siquiera sabías que existía. Mi nombre es María, tengo 68 años y durante toda mi vida he sido una mujer que ha cedido espacios por amor. Cedí cuando mi esposo quería pintar la casa de azul, en lugar de verde. Cedí cuando mi hijo Carlos quería estudiar técnica en vez de seguir el negocio familiar. Y seguí cediendo incluso después de quedar viuda, cuando la soledad comenzó a pesar sobre mis hombros, como un abrigo mojado en invierno. Mi casa en Pueblo Sereno, aquí en Guadalajara, ha sido testigo de risas, lágrimas, celebraciones y despedidas. Cada rincón guarda una historia. Cada grieta en la pared cuenta un secreto. Esta casa la construimos mi José y yo con el sudor de nuestra frente. 40 años de trabajo como enfermera en el Hospital Local San Juan. 40 años guardando cada peso, renunciando a vacaciones y lujos para tener nuestro propio techo. José no alcanzó a disfrutarla tanto como hubiéramos querido. El cáncer se lo llevó hace 5 años dejándome con recuerdos con fotografías amarillentas y con una casa demasiado grande para una persona sola. Cuando Carlos perdió su trabajo en la empresa de construcción, sentí que era una señal. Mi hijo, mi único hijo, volvería a casa con su esposa Isabella y mis 2 nietos Miguel y Ana. Pensé que la casa volvería a llenarse de vida, que las risas regresarían a estas paredes, que han estado demasiado tiempo escuchando solo el eco de mis pasos. Preparé las habitaciones con ilusión, compré flores frescas, horneé pan casero y limpié hasta el último rincón. Quería que se sintieran bienvenidos, que sintieran que esta era su casa también. El día que llegaron abracé a Carlos con fuerza. Estaba más delgado, con ojeras profundas, y esa mirada de quien ha sido derrotado. Mi corazón de madre se encogió. Miguel, mi nieto mayor, me abrazó como siempre con esa ternura que me recuerda tanto a su abuelo. Ana, en cambio, apenas me saludó, demasiado ocupada con su teléfono. Y luego estaba Isabela, con su cabello perfectamente arreglado y esa sonrisa que nunca le llega a los ojos. «Gracias por recibirnos, María», dijo con esa voz suya dulce pero fría como el acero. «Será temporal, por supuesto. Apenas Carlos consiga otro trabajo, nos iremos a nuestra propia casa». Algo en su tono me hizo sentir como una extraña en mi propio hogar, pero lo ignoré. Son momentos difíciles para todos. Pensé, la pérdida de un trabajo puede afectar el orgullo, especialmente de una mujer como Isabela, acostumbrada a cierto estilo de vida. Las primeras horas transcurrieron en un ajetreo de maletas, cajas y decisiones sobre quién dormiría dónde. Isabela insistió en ocupar la habitación principal, la que compartí con José durante 30 años. No me opuse. Al fin y al cabo, ellos necesitaban su espacio como pareja. Yo podía dormir perfectamente en la habitación pequeña que da al jardín, donde puedo escuchar el canto de los pájaros cada mañana. Ese primer día preparé una cena especial, estofado de carne, la receta de mi madre, la misma que cocinaba cuando Carlos era pequeño y regresaba hambriento de jugar fútbol en la plaza. Puse la mesa con mi vajilla de porcelana, la que solo uso en ocasiones especiales. Encendí velas y hasta abrí una botella de vino que José y yo habíamos guardado para alguna celebración importante. La familia está reunida nuevamente, pensé,
mientras revolvía la olla. Eso es motivo suficiente para celebrar. A las 8 en punto llamé a todos a la mesa. Miguel fue el primero en llegar ayudándome a servir. Carlos apareció con cara de cansancio, pero me dedicó una sonrisa sincera al ver el estofado. Ana se sentó sin levantar la vista de su teléfono, y finalmente apareció Isabela con el cabello recién peinado y un vestido que parecía demasiado elegante para una cena familiar. Recuerdo cada detalle de ese momento, como si estuviera ocurriendo ahora mismo frente a mis ojos. El vapor que subía de los platos recién servidos, el aroma de las hierbas frescas del jardín, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Todo parecía perfecto, una escena familiar como las que había soñado durante mis años de soledad. Estaba sirviendo el último plato, el mío, cuando Isabela dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio del comedor. Me miró fijamente con esos ojos oscuros que parecían dos pozos sin fondo, y dijo las palabras que cambiaron todo. «Ahora soy yo quien manda en esta casa. Toma tu plato y vete a comer afuera con los perros». El tiempo pareció detenerse. Miguel dejó caer el tenedor que rebotó en el plato con un ruido metálico. Carlos palideció pero no dijo nada. Sus ojos fijos en la comida como si de repente el estofado fuera lo más interesante del mundo. Ana soltó una risita nerviosa mirando a su madre con una mezcla de asombro y admiración. Y yo sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. No fue tanto la humillación, aunque eso dolió profundamente. Fue ver que mi hijo, mi Carlos, el niño que había criado con tanto amor, no decía nada. No me defendía. Se quedaba callado aceptando que su esposa me tratara como a una sirvienta en mi propia casa. Podría haber gritado, podría haber llorado, podría haber exigido respeto, pero en ese momento algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, despertó una fuerza tranquila, una certeza absoluta de lo que debía hacer. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría ni siquiera de resignación. Fue la sonrisa de quien finalmente ve las cosas con claridad. Después de mucho tiempo en la niebla, me levanté con calma, tomé el teléfono inalámbrico que siempre descansa sobre la mesita junto al refrigerador y marqué un número que sabía de memoria. Todos me miraban. Isabela con desafío, Carlos con vergüenza, Miguel con tristeza, Ana con curiosidad adolescente. «¿A quién llamas mamá?», preguntó Carlos encontrando por fin su voz, aunque débil y temblorosa. No respondí. Esperé a que contestaran del otro lado. Cuando escuché la voz familiar simplemente dije: «Sofía, ha llegado el momento. Activa el protocolo amanecer». Colgué y volví a sentarme a la mesa. Tomé mi cuchara y comencé a comer mi estofado como si nada hubiera pasado. «¿Qué fue eso?», preguntó Isabela, su tono ya no tan seguro como antes. «¿A quién llamaste?». «A una amiga», respondí con tranquilidad. «Mañana lo entenderás. Ahora comamos». Se enfría la comida. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Podía sentir las miradas confusas, la tensión creciendo en el ambiente, pero yo me sentía extrañamente en paz, como si un gran peso hubiera sido levantado de mis hombros. Esa noche, mientras todos dormían, salí al jardín y me senté junto a mis perros, esos fieles compañeros que nunca me habían juzgado, que me daban su amor incondicional, sin pedir nada a cambio. Les acaricié las cabezas y les susurré: «Las cosas van a cambiar, mis amigos». María López ha recordado quién es. Y así fue como comenzó todo, con una humillación, una llamada telefónica y una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de toda mi familia.
Porque lo que Isabela no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya estaba preparada para ese momento. 5 años de viudez me habían enseñado muchas cosas, entre ellas que debía protegerme incluso de quienes más amaba. Les acaricié las cabezas y les susurré: «Las cosas van a cambiar, mis amigos. María López ha recordado quién es». Y así fue como comenzó todo, con una humillación, una llamada telefónica y una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Porque lo que Isabela no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya estaba preparada para ese momento. 5 años de viudez me habían enseñado muchas cosas, entre ellas que debía protegerme incluso de quienes más amaba. La mañana siguiente me levanté antes que todos, como ha sido mi costumbre desde que era joven. Hay algo especial en esas primeras horas del día, cuando el mundo aún parece dormido y puedes escuchar tus propios pensamientos con claridad. Preparé café como siempre, el aroma llenando la cocina, ese espacio que siempre ha sido mi reino, mi santuario. Me senté en mi vieja mecedora junto a la ventana que da al jardín trasero, contemplando cómo los primeros rayos del sol iluminaban las flores que José y yo plantamos juntos tantos años atrás. Esta casa, nuestra casa. Cuánta historia contienen estas paredes. Recuerdo el día que la compramos, apenas un terreno con cimientos y muchas promesas. José, con su optimismo inquebrantable, me tomó de las manos y me dijo: «Aquí construiremos nuestra vida, María». Y vaya que lo hicimos. Cada ladrillo colocado representaba un sacrificio. Cada pared levantada era un sueño cumplido. Trabajé 40 años como enfermera en el hospital del barrio. 40 años despertando antes del amanecer, preparando turnos, cuidando pacientes, hasta la madrugada organizando chequeos comunitarios, secando lágrimas de niños que ahora son padres y hasta abuelos. 40 años ahorrando cada peso, renunciando a vacaciones, a ropa nueva, a pequeños lujos, todo para construir este hogar. José trabajaba en la fábrica de automóviles turnos dobles, muchas veces llegando a casa con las manos callosas y la espalda adolorida, pero siempre con una sonrisa para mí y para Carlos. Nunca nos faltó lo esencial, pero tampoco sobró. Cuando por fin terminamos de pagar la última cuota de la hipoteca, José ya tenía aquel cabello blanco y yo había comenzado a usar anteojos para leer. Carlos creció en esta casa. Dio sus primeros pasos en este mismo piso de madera que ahora cruje bajo mis pies. Aprendió a andar en bicicleta en la calle de enfrente. Se rompió el brazo al caerse del árbol del patio. Celebró su graduación con una pequeña fiesta en el jardín. Su habitación aún conserva pósters de sus equipos favoritos, trofeos deportivos, libros de su adolescencia, que nunca se llevó cuando se casó con Isabela. Isabela apareció en nuestras vidas hace 20 años, cuando Carlos estaba en la universidad. Era hermosa, inteligente, ambiciosa. José la recibió con los brazos abiertos, típico de su naturaleza confiada. Yo, sin embargo, sentí algo extraño desde el principio, una distancia, una frialdad, tras su sonrisa perfecta. Nunca lo mencioné. No quería ser la típica suegra entrometida. Quizás debía serlo. Se casaron jóvenes, demasiado jóvenes en mi opinión, pero Carlos estaba enamorado. Compraron un apartamento pequeño en el centro con la ayuda económica de José y mía. Pronto llegó Miguel, nuestro primer nieto, y 3 años después, Ana. Isabela dejó su trabajo para dedicarse a los niños, algo que siempre me pareció extraño, considerando su personalidad independiente. Carlos ascendió en la empresa de construcción. Los ingresos mejoraron. Se mudaron a una casa más grande en un barrio elegante. Las visitas a nuestra casa se volvieron más escasas. Cuando José enfermó, Carlos venía solo casi siempre. «Isabela está ocupada con los niños», explicaba.
aunque los niños ya no eran tan pequeños. Durante los 2 años de la enfermedad, Isabela visitó a José en el hospital exactamente 3 veces. En el funeral lloró lágrimas que no le llegaban a los ojos, recibiendo condolencias, como si ella fuera la principal doliente. La vi observando la casa con ojos calculadores, mientras los vecinos me abrazaban. Después de la muerte de José, la soledad me golpeó como nunca antes. Una cosa es estar sola, otra muy distinta es sentirse sola. Durante meses la casa me pareció demasiado grande, demasiado silenciosa. Los espacios que antes compartíamos ahora eran recordatorios constantes de su ausencia. Su sillón vacío, su lado de la cama frío, su taza de café intacta en la alacena. Carlos venía a visitarme los domingos. A veces con los niños, casi nunca con Isabela. Notaba su preocupación, sus miradas evaluando si yo podía arreglármela sola. «Mamá, ¿has pensado en vender la casa? Es demasiado grande para ti», sugirió en varias ocasiones. «Podrías comprar algo más pequeño, más fácil de mantener, tal vez, más cerca de nosotros». Siempre me negué. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era el recipiente de mis recuerdos. El último vínculo tangible con José fue durante esos primeros meses de duelo, cuando conocí a Carmen Figueroa en el grupo de apoyo para viudas en la parroquia San Juan. Carmen había perdido a su esposo 2 años antes y tenía una pequeña tienda en el barrio. Me invitó a tomar un café en su casa y allí conocí a Sofía Santos, su sobrina abogada. Ese día cambió mi vida. Carmen me contó su historia tan similar y a la vez tan diferente a la mía. Su hijo mayor la había convencido de poner la casa a su nombre por seguridad y 6 meses después la había internado en un asilo contra su voluntad para vender la propiedad. Sofía la había rescatado legalmente, pero la casa ya estaba perdida. «Las personas mayores somos vulnerables, María», me dijo Carmen mientras servía más café, especialmente las mujeres, especialmente las viudas. El mundo nos ve como estorbos, como niñas incapaces o como botines a repartir. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carmen resonando en mi mente. ¿Sería Carlos capaz de algo así? Quería pensar que no, pero las insistentes sugerencias de vender la casa cobraron un nuevo significado. ¿Y si Carlos no, qué hay de Isabela? La había visto mirar la casa con esos ojos calculadores demasiadas veces. La semana siguiente, visité el bufete de Sofía en el centro. Le conté mis preocupaciones, mis miedos. No me juzgó. No me dijo que estaba siendo paranoica. En cambio, me habló de casos similares que había llevado de hijos que habían despojado a sus padres ancianos de nueras y yernos, que habían tomado el control de propiedades. «Doña María», me dijo con voz firme pero amable, «el amor es maravilloso, pero el papel legal protege. La confianza no es un documento que se sostenga en un tribunal». Así nació la Fundación Nuevo Horizone, con mi casa como primer activo y con el seguro de vida que José me había dejado como capital inicial. Legalmente la casa ya no era mía, era de la fundación, con la condición de que yo pudiera vivir allí el resto de mi vida como directora. Cualquier decisión sobre la propiedad debía pasar por la junta directiva. Sofía, Carmen, el padre Ignacio y yo. Pedro Gutiérrez, mi vecino de toda la vida, viudo como yo, se enteró de nuestro proyecto durante una de nuestras charlas vespertinas en el jardín. No solo apoyó la idea, sino que se convirtió en uno de nuestros principales donantes. «Esto es lo que José hubiera querido. Me dijo un día que estuvieras protegida, que tu bondad ayudaras a otros». En los años siguientes la fundación creció silenciosamente. Ayudamos a otras 3 viudas a proteger sus propiedades.
Ofrecimos asesoría legal a docenas de adultos mayores. Creamos un pequeño fondo para emergencias. Todo discretamente, sin publicidad, sin que mi familia supiera, no, porque desconfiara completamente de Carlos, sino como medida preventiva. Es como un paraguas, me decía a mí misma. Esperas no necesitarlo, pero lo llevas por si llueve. Y entonces llegó la tormenta. Carlos perdió su trabajo en la empresa de construcción. La economía estaba mal. Hubo recortes masivos. A los 42 años, con una hipoteca, 2 hijos adolescentes y un estilo de vida costoso, que mantener mi hijo, se encontró de repente en la calle. Las llamadas dominicales se volvieron más frecuentes, las preguntas sobre la casa más directas. Mamá, hemos estado pensando, la casa es demasiado grande para ti sola. Nosotros podríamos mudarnos contigo temporalmente hasta que encuentre otro trabajo. Sería bueno para ti tener compañía y para nosotros ahorrar un poco. No pude negarme. Es mi hijo, mi único hijo. Y a pesar de mis reservas, la idea de tener la casa llena de nuevo, de escuchar las voces de mis nietos, me ilusionó. Quizás todo saldría bien. Quizás mis precauciones habían sido exageradas. El protocolo Amanecer fue idea de Sofía, un plan de acción rápido, en caso de que la situación se volviera insostenible. Una simple llamada activaría una serie de medidas legales diseñadas para protegerme a mí y a la fundación. Nunca pensé que tendría que usarlo, menos aún el primer día de convivencia. Esa noche, después de la cena desastrosa y la llamada telefónica, dormí sorprendentemente bien. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida, de mi destino. Las palabras crueles de Isabela, en lugar de hundirme, me habían liberado. Ya no tenía que pretender, ya no tenía que aguantar por mantener una paz ficticia. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café tempranero, recibí un mensaje de Sofía. Todo listo. Estaremos allí a las 10. Me tomé mi tiempo para prepararme. Elegí mi vestido azul, el favorito de José. Me peiné con cuidado. Incluso me puse un poco de maquillaje. Si iba a enfrentar una batalla, lo haría con dignidad. A las 9:30. Isabela bajó a la cocina ya vestida y arreglada, como si fuera que a una reunión importante. Me miró con cierta sorpresa, quizás esperando encontrarme devastada por lo de anoche. «Buenos días, María», dijo con ese tono suyo, falsamente dulce. «¿Qué hay para desayunar?» «Buenos días, Isabela», respondí tranquilamente. «Hay café recién hecho, pan en la panera y frutas en el refrigerador. Sírvete lo que gustes». Frunció el ceño ligeramente, como si mi falta de servilismo la molestara. Se sirvió café en silencio y se sentó frente a mí. Sobre lo de anoche, comenzó sin mirarme directamente. Estaba cansada por la mudanza, estresada por la situación. No debía hablarte así. No era una disculpa real. Era una justificación. No había arrepentimiento en su voz, solo la conveniencia de mantener las apariencias. Años atrás habrías aceptado esas palabras vacías por mantener la paz, pero ya no. «Isabela», dije con calma, «ambas sabemos que dijiste exactamente lo que querías decir. Lo que no sabes es que cometiste un grave error». Me miró con sorpresa. No esperaba esa respuesta. Antes de que pudiera replicar, sonó el timbre de la puerta. «Debe ser para mí», dije levantándome. «Espero visitas». En la puerta estaban Sofía con su maletín de abogada, Pedro, con su aire distinguido de exmilitar, y el notario público que Sofía Victas había traído para dar fe de lo que iba a ocurrir. Los invité a pasar justo cuando Carlos bajaba las escaleras, aún en pijama, con cara de no haber dormido bien. «Mamá, ¿qué pasa?»,
¿Quiénes son estas personas? Son amigos míos, Carlos, y están aquí por asuntos legales que nos conciernen a todos. ¿Por qué no despiertas a los niños? Esto les afecta también. Los siguientes minutos fueron de confusión. Miguel y Ana bajaron adormilados. Isabela exigía explicaciones. Carlos parecía perdido. Nos reunimos todos en la sala, esa sala donde tantas Navidades habíamos celebrado, donde José y yo veíamos televisión cogidos de la mano cada noche. Sofía tomó la palabra profesional y directa. Explicó la existencia de la Fundación Nuevo Horizonte, mi rol como directora, el estatus legal de la casa. Mostró los documentos, los títulos de propiedad, los estatutos firmados y sellados hace años. El notario dio fe de su autenticidad. En resumen, concluyó: Sofía, esta propiedad pertenece legalmente a la Fundación Nuevo Horizonte, con la condición de que doña María López resida aquí como directora vitalicia. Cualquier persona que viva en esta casa debe firmar un contrato de arrendamiento con la Fundación y pagar un alquiler mensual. O alternativamente, puede desalojar en un plazo de 30 días. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Carlos me miraba como si no me reconociera, como si de repente yo fuera una extraña. Isabela pasó del asombro a la furia en cuestión de segundos. «Esto es una estafa», gritó. «Carlos, haz algo. Es tu madre, por Dios. Está loca. Tenemos que internarla». Señora Orozco, intervino Pedro, con su voz calmada pero autoritaria. «Le sugiero que mida sus palabras. Todo lo que ha explicado la doctora Santos es perfectamente legal. Los papeles están en orden desde hace 5 años, mucho antes de que ustedes pensaran en mudarse aquí». Señora Orozco, intervino Pedro con su voz calmada pero autoritaria. «Le sugiero que mida sus palabras. Todo lo que ha explicado la doctora Santos es perfectamente legal. Los papeles están en orden desde hace 5 años, mucho antes de que ustedes pensaran en mudarse aquí». Miguel, mi nieto mayor, estaba sentado en el sofá con una expresión indescifrable. Sus ojos iban de su madre a mí y luego a los documentos sobre la mesa. Ana, por primera vez desde que llegaron, no miraba su teléfono. Parecía una niña pequeña, de nuevo perdida y confundida. «No entiendo», dijo Carlos finalmente. Su voz apenas un susurro. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no confiaste en mí?» Su pregunta me dolió más que las palabras hirientes de Isabela. En sus ojos veía traición, como si yo hubiera sido quien rompió un pacto invisible entre nosotros. «Hijo», respondí tratando de mantener firme mi voz. «Esto no tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la protección, no solo la mía, sino la de otras personas mayores que han sido abandonadas o maltratadas. Cuando tu padre murió me di cuenta de lo vulnerable que puede ser una mujer sola a mi edad. Decidí hacer algo al respecto, convertir mi situación en una oportunidad para ayudar a otros». «Pero podías habérmelo dicho», insistió Carlos. «Soy tu hijo. Jamás te hubiera hecho daño». Antes de que pudiera responder, Isabela soltó una risa amarga. «¿En serio eres tan ingenuo, Carlos? Está claro que todo esto lo hizo porque no confía en nosotros, porque es una vieja manipuladora que prefiere dar su casa a desconocidos antes que a su propia familia». «Isabela, basta», la interrumpió Carlos, pero sin mucha convicción. «Basta, basta». Su voz subía de tono con cada palabra. «Nos mudamos aquí pensando que podríamos ahorrar, que tendríamos un respiro económico mientras encontrabas trabajo. Y ahora resulta que tenemos que pagar alquiler o irnos. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho tu madre? Nos ha engañado. Nadie los ha engañado.
intervino Sofía con voz serena. Ustedes asumieron que la casa pertenecía a doña María personalmente, pero nunca preguntaron. Y permítame recordarle, señora Orozco, que fue usted quien ayer le dijo a doña María que se fuera a comer con los perros. No me parece que sea la actitud de alguien que valora y respeta a la persona que le está brindando un techo. Isabela enrojeció mitad vergüenza, mitad furia. Miró a Carlos buscando apoyo, pero mi hijo parecía hundido en un abismo de confusión y dolor. Tienen dos opciones, continuó Sofía profesional hasta el final. Pueden firmar un contrato de arrendamiento y permanecer en la casa pagando una renta mensual acorde al mercado. O pueden desalojar en 30 días. La decisión es suya. ¿Cuánto sería el alquiler?, preguntó Carlos derrotado. Sofía mencionó una cifra que, aunque justa para una casa de ese tamaño en ese barrio, sabía que estaba fuera del alcance de Carlos en su situación actual. Vi cómo sus hombros se hundían aún más. «Esto es absurdo», murmuró. «No podemos pagar eso. Apenas tenemos ahorros para un par de meses». «Hay una tercera opción», dije entonces, sintiendo que debía tenderle una mano a mi hijo. «A pesar de todo, pueden quedarse temporalmente sin pagar alquiler, pero con algunas condiciones». Sofía me miró sorprendida. No habíamos hablado de esta posibilidad. ¿Qué condiciones?, preguntó Carlos, un destello de esperanza en sus ojos. Respeto, respondí simplemente. Respeto hacia mí, hacia mi casa, hacia mis decisiones. No soy una sirvienta, ni una carga, ni un obstáculo. Soy la directora de la Fundación Nuevo Horizonte y la propietaria legal de esta casa. Si pueden aceptar eso, podemos negociar una estancia temporal, sin costo, mientras Carlos encuentra trabajo. Isabela abrió la boca para protestar, pero Carlos la detuvo con un gesto. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo mi hijo. «Podemos hablar más tarde, mamá. Solo tú y yo». Asentí. Sofía dejó los documentos sobre la mesa, incluido un borrador del contrato de arrendamiento y una copia de los estatutos de la fundación. El notario certificó la entrega y todos se marcharon, no sin antes intercambiar algunas palabras conmigo en privado. «¿Estás segura de esto, María?», me preguntó Sofía con preocupación. «Después de lo que pasó anoche, no me parece prudente. Tengo que darle una oportunidad a mi hijo», respondí. «No es él quien me ha faltado al respeto. La manzana no cae lejos del árbol», murmuró Pedro, quien siempre había sido protector conmigo. «Y ese árbol tiene raíces podridas». Les agradecí preocupación, pero les aseguré que estaría bien. Acordamos mantener comunicación diaria y ante cualquier señal de problemas, activaríamos el resto del protocolo Amanecer, una orden de restricción preventiva y mi traslado temporal a casa de Carmen. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Isabela se encerró en la habitación principal, negándose a salir incluso para comer. Ana la siguió lanzándome miradas de resentimiento, como si yo hubiera arruinado algún tipo de plan perfecto. Miguel, en cambio, se acercó a mí, mientras yo regaba las plantas del jardín. «Abuela», dijo con voz suave, «siento mucho lo de anoche». «Lo que dijo mamá no estuvo bien». Lo miré con ternura. Miguel siempre había sido un niño sensible, demasiado maduro para su edad. Me recordaba tanto a Carlos cuando era joven, antes de que la ambición y la influencia de Isabela lo transformaran. «No es tu culpa, mi amor», le aseguré. «Los adultos a veces nos complicamos la vida innecesariamente. Lo de la fundación me parece increíble», continuó sentándose junto a mí en el banco de madera que José había construido. «¿De verdad ayudas a otras abuelas?». Le conté sobre nuestro trabajo sobre Margarita, una viuda, que había sido expulsada de su casa por su yerno sobre Alberto.
Un viudo que había sido estafado por su propio sobrino sobre Carmen, que dormía en la calle porque sus hijos habían vendido su casa mientras ella estaba hospitalizada. Miguel escuchaba fascinado, haciendo preguntas inteligentes, sugiriendo ideas. En ese momento supe que pasara lo que pasara con Carlos e Isabela, mi nieto, estaría bien. Tenía el corazón de José y quizás un poco de mi determinación. Al anochecer, Carlos finalmente vino a hablar conmigo. Nos sentamos en la cocina, ese espacio que siempre había sido el corazón de nuestro hogar. Le serví un café como hacía cuando era adolescente y venía a contarme sus problemas. ¿Por qué mamá preguntó sin rodeos? ¿Por qué no me dijiste nada sobre la fundación? Al principio fue solo una medida de precaución, expliqué. Veía en las noticias casos de ancianos estafados por sus propios hijos o abandonados en asilos contra su voluntad. Luego conocí a Carmen y su historia y a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Me di cuenta de que podía hacer y hacer algo más que protegerme a mí misma. Pero yo jamás te habría hecho algo así, insistió dolido. Lo miré a los ojos. Esos ojos tan parecidos a los de su padre. Carlos. Cuando tu padre vivía venías a vernos cada semana. Después de su muerte las visitas se espaciaron. Siempre había una excusa. Trabajo, los niños, compromisos. No te culpo, la vida sigue y tienes tus propias responsabilidades. Pero me hizo darme cuenta de lo sola que estaba, de lo vulnerable que era. Y sí, también vi cómo Isabela miraba esta casa, cómo hacía comentarios sobre venderla, sobre que era demasiado grande para mí. No era difícil imaginar qué pasaría si algún día yo no pudiera valerme por mí misma. Carlos guardó silencio mirando su taza de café, como si en ella pudiera encontrar las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Lo de anoche comenzó claramente incómodo. Lo que dijo Isabela no estuvo bien. Debía haberte defendido. Sí, debiste. Concordé sin ánimo de castigarlo, pero sin endulzar la verdad. Tu silencio dolió más que sus palabras. Las cosas no han sido fáciles últimamente, confesó pasándose una mano por el cabello en un gesto que me recordó tanto a José. Perder el trabajo, la hipoteca, las colegiaturas de los chicos. Isabela está estresada. Yo estoy estresado. Vinimos aquí porque no teníamos otra opción, pero supongo que ella lo vio como una oportunidad de tomar el control de algo en medio del caos. Entiendo el estrés, hijo, pero eso no justifica la falta de respeto. Esta casa ha sido y será siempre tu hogar, pero no a costa de mi dignidad. Carlos asintió lentamente, como asimilando por primera vez la magnitud de lo ocurrido y de lo que estaba en juego. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Eso depende de ustedes, respondí. Como dije antes, pueden quedarse temporalmente sin pagar alquiler, pero con la condición de que haya respeto mutuo. Isabela tendrá que disculparse no solo conmigo, sino con toda la familia por su comportamiento, y tendremos que establecer algunas reglas básicas de convivencia. Isabela no es muy buena pidiendo disculpas, murmuró Carlos. Entonces tendrá que aprender, dije con firmeza, o buscar otro lugar para vivir. La conversación continuó hasta tarde. Hablamos de su búsqueda de empleo, de los niños de la fundación. Por momentos sentí que recuperaba a mi Carlos, aquel niño sensible y justo que criamos José y yo. Pero también veía al hombre atrapado entre su lealtad hacia mí y hacia la mujer que había elegido como compañera de vida. Cuando finalmente se fue a dormir, me quedé sola en la cocina con la única compañía del viejo reloj de pared que José había reparado tantas veces. Pensé en él, en lo que habría hecho en mi lugar.
José siempre fue un hombre justo, pero también tremendamente leal a su familia. Habría aprobado mis acciones, habría entendido mis motivos. José, susurré en la cocina vacía. Espero estar haciendo lo correcto. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama repasando los acontecimientos del día, preguntándome si debí ser más dura o más flexible. En algún momento escuché voces airadas desde la habitación principal. Carlos e Isabela discutían sus palabras amortiguadas por las paredes, pero la intensidad de su enojo claramente perceptible. A la mañana siguiente, Isabela no bajó a desayunar. Carlos parecía agotado con profundas ojeras y una expresión derrotada. Los niños estaban inusualmente silenciosos. El ambiente en la casa era como el que precede a una tormenta, pesado, opresivo, cargado de electricidad. Isabela dice que prefiere irse, anunció Carlos mientras le servía café. Dice que no puede vivir bajo estas condiciones, que es humillante. No me sorprendió. Isabela siempre había sido orgullosa, incapaz de reconocer sus errores o pedir disculpas. ¿Y tú qué piensas?, pregunté preparándome para cualquier respuesta. Carlos suspiró profundamente. No sé qué pensar, mamá. Por un lado entiendo tu posición. Lo que hizo Isabela estuvo mal y tus condiciones son razonables. Por otro lado es mi esposa, la madre de mis hijos. Estamos pasando por un momento difícil y no quiero dividir más a la familia. A veces dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras, mantener unida a una familia a cualquier costo puede hacer más daño que bien. El respeto debe ser la base de cualquier relación, Carlos. Sin eso solo hay dominación y sumisión. Mi hijo me miró como si me viera por primera vez, o quizás como si redescubriera algo en mí que había olvidado con los años. Siempre fuiste fuerte, ¿verdad? Incluso cuando parecías ceder ante papá, incluso cuando nos dejabas tomar nuestras propias decisiones, aunque no estuvieras de acuerdo. Esa no era debilidad, era una fuerza diferente. Sonreí conmovida por su comprensión tardía pero sincera. La vida me ha enseñado que hay muchas formas de ser fuerte, hijo, y que a veces la fortaleza más grande está en establecer límites claros. Ese día Isabela hizo las maletas. Decidió irse a casa de su hermana en Ciudad de México, llevándose a Ana con ella. Carlos y Miguel se quedarían conmigo mientras él seguía buscando trabajo. La despedida fue tensa, sin lágrimas ni abrazos. Isabela apenas me dirigió la mirada, y Ana me dio un beso frío en la mejilla, por insistencia de su padre, cuando el taxi se alejó. Llevándose a la mitad de la familia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No quería ser la causa de su separación, pero tampoco podía seguir permitiendo aquel trato. Hice lo correcto. Le pregunté esa noche a Pedro, quien había venido a tomar un té y verificar que todo estuviera bien. Hiciste lo necesario, respondió con esa sabiduría tranquila que siempre me reconfortaba. A veces ambas cosas coinciden, a veces no, pero siempre es mejor vivir de acuerdo a tus principios que traicionarte a ti misma por complacer a otros. Los días siguientes fueron de ajuste. Carlos pasaba horas enviando currículos, asistiendo a entrevistas, haciendo llamadas. Miguel se ofreció como voluntario en la fundación, fascinado con la idea de ayudar a otros. Y yo poco a poco recuperé mi lugar en mi propia casa, mi voz, mi dignidad. Una tarde, mientras Miguel y yo clasificábamos donaciones para la fundación en la sala, Carlos entró con una expresión que no le veía en mucho tiempo. «María, tengo una entrevista mañana», anunció, para un puesto de supervisor en una empresa de construcción nueva. El sueldo no es tan bueno como el anterior, pero es un comienzo. Lo abracé genuinamente feliz por él. Quizás esta crisis dolorosa como había sido sería él.
catalizador de un nuevo comienzo para todos. Esa noche, después de cenar, Carlos me entregó un sobre. «Es de Isabela», explicó. «Me pidió que te lo diera». Con cierta aprensión abrí el sobre y leí la carta que contenía. Era breve, apenas unas líneas, pero me dejó sin aliento. Querida María, había escrito Isabela con su elegante caligrafía. Las circunstancias me han obligado a reflexionar sobre mis acciones. Reconozco que mi comportamiento fue inaceptable y pido disculpas por el dolor que he causado. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor persona por Carlos, por los niños y por mí misma. Atentamente, Isabela. No era una carta particularmente emotiva o extensa, pero viniendo de Isabela era casi revolucionaria. Miré a Carlos, quien observaba mi reacción con atención. «Está viendo a una terapeuta», explicó. «Fue idea de su hermana. Parece que esta situación le ha hecho enfrentar algunas cosas de su pasado, de su relación con su propia madre». Asentí sin saber exactamente qué decir. Las personas rara vez son completamente villanas. La mayoría actúa desde sus propias heridas, desde sus miedos más profundos. «¿Crees que algún día podremos ser una familia de nuevo?», preguntó Carlos, y en su voz escuché al niño que una vez me preguntaba si el sol volvería a salir, después de una tormenta particularmente fuerte. «El tiempo lo dirá», respondí guardando la carta. «Pero para reconstruir primero hay que reconocer lo que se ha roto, y parece que ese proceso ya ha comenzado». «El tiempo lo dirá», respondí guardando la carta. «Pero para reconstruir primero hay que reconocer lo que se ha roto, y parece que ese proceso ya ha comenzado». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes completo. Desde aquel primer día cuando Isabela me ordenó comer con los perros, la primavera avanzaba en Guadalajara tiñendo mi jardín de colores y aromas que siempre me recordaban a José. Él amaba esta época del año, cuando podíamos sentarnos en el patio trasero a ver cómo las flores se abrían paso entre la tierra húmeda, prometiendo nueva vida. Carlos consiguió el trabajo en la empresa de construcción. No era el puesto ejecutivo que había tenido antes, pero le permitiría comenzar a reconstruir su vida financiera. Miguel continuaba ayudándome con la fundación, demostrando una sensibilidad y madurez sorprendentes para sus 17 años. Hablábamos con Ana por videollamada casi todos los días. La notaba diferente, más reflexiva, menos pendiente de su teléfono y más presente en nuestras conversaciones. Una mañana particularmente soleada, mientras desayunaba con Carlos y Miguel, sonó el timbre. Era Sofía, mi abogada, y amiga, con una expresión indescifrable en su rostro. «Doña María», dijo después de los saludos. «Necesito hablar con usted sobre un asunto importante en privado, si es posible». La llevé al estudio que había sido de José, ese pequeño rincón de la casa donde guardaba sus libros de poesía y yo mis documentos importantes. Carlos nos siguió con la mirada, preocupación evidente en su rostro. «¿Qué sucede, Sofía?», pregunté una vez que cerramos la puerta. «Me estás asustando». «Ha surgido una situación delicada», explicó mientras sacaba unos documentos de su maletín. «Recibí una llamada ayer de un abogado que representa a Isabela Orozco». Mi corazón dio un vuelco. A pesar de la carta de disculpa, una parte de mí siempre había temido que Isabela intentara algo legal contra la fundación o contra mí. «¿Qué quiere?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No es lo que usted piensa», me tranquilizó Sofía. «No viene a reclamar nada. De hecho, es todo lo contrario. Isabela quiere hacer una donación a la Fundación Nuevo Horizonte». Me quedé sin palabras. De todas las posibilidades que hubiera imaginado, esta era la última. Una donación, Isabela.
balbuceé incapaz de ocultar mi asombro. Sofía asintió, igual de perpleja que yo según su abogado ha vendido algunas de sus joyas y quiere donar el dinero específicamente para programas de mediación familiar entre adultos mayores y sus hijos o nueras. Dice que es su forma de reparar el daño. Me senté lentamente en la silla de José tratando de procesar esta información. Las joyas de su padre. Ahora entendía mejor. Isabela rara vez hablaba de su familia, pero Carlos me había contado que su relación con sus padres había sido complicada. Su padre, un empresario adinerado, la había colmado de regalos materiales, pero escatimado en afecto. Su madre, por lo que sabía, había sido una mujer distante y crítica, obsesionada con las apariencias. «¿Hay algo más?», continuó Sofía. «Isabela ha solicitado una reunión con usted, solo ustedes dos, sin abogados, sin familia. Dice que tiene algo importante que decirle en persona. La sola idea de estar a solas con Isabela me produjo un escalofrío. Nuestra última interacción había sido tan desagradable que la perspectiva de revivirla, incluso bajo circunstancias diferentes, me generaba ansiedad. «No tienes que aceptar», aclaró Sofía al ver mi expresión. «Puedo rechazar la solicitud cortésmente o sugerir una reunión con mediadores presentes». Respiré hondo recordando lo que siempre decía José. «El miedo es natural, María, pero no dejes que te impida hacer lo correcto». «La veré», decidí. Pero aquí en mi casa, con Carlos y Miguel presentes en la casa, aunque no necesariamente en la misma habitación, Sofía aceptó mis términos y se comprometió a organizar la reunión para la semana siguiente. Cuando salimos del estudio, Carlos nos esperaba en el pasillo con expresión preocupada. «¿Está todo bien?», preguntó mirando alternativamente a Sofía y a mí. «Todo está bien», le aseguré. «Pero debemos hablar. Isabela ha solicitado una reunión conmigo». La noticia impactó a Carlos, quien se pasó la mano por el cabello, en ese gesto tan suyo, que siempre me recordaba a su padre. «¿Para qué? ¿Ahora qué quiere?», preguntó con cierta amargura. A pesar de la carta y las videollamadas con los niños, la relación entre ellos seguía siendo tensa. Le expliqué sobre la donación y la solicitud de reunión. Carlos escuchaba con expresión incrédula. «Vendió las joyas de su padre». «Eso es, no puedo creerlo». Isabela adoraba esas joyas. Eran su último vínculo con él. «Las personas pueden cambiar, hijo», dije. «Aunque yo misma tenía mis reservas, o al menos pueden intentarlo». Los días previos a la reunión fueron de preparación tanto práctica como emocional. Pedro insistió en estar presente el día de la visita, aunque fuera en el jardín podando las rosas. Miguel se ofreció a preparar galletas recordando que a Isabela le gustaban las de chocolate con nueces. Carlos fluctuaba entre la esperanza y el escepticismo, sin saber qué esperar de esta nueva Isabela, que parecía estar emergiendo de las cenizas de nuestro conflicto. La mañana de la reunión amaneció nublada con esa luz difusa que suaviza los contornos y desdibuja las sombras. Me vestí con especial cuidado eligiendo un conjunto azul claro que José siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. No era vanidad, era una forma de armarme de confianza, de recordarme a mí misma quién era y todo lo que había superado en mis 68 años de vida. Isabela llegó puntual conduciendo ella misma en lugar de tomar un taxi como esperábamos. La observé desde la ventana mientras estacionaba frente a la casa. Se veía diferente, menos rígida en sus movimientos. Su cabello recogido en una coleta simple, en lugar del elaborado peinado que solía llevar. Vestía de manera sencilla, casi austera para sus estándares habituales. Carlos abrió la puerta a su rostro una máscara de neutralidad estudiada. Intercambiaron algunas palabras que no pude escuchar.
Un breve abrazo que parecía más protocolar que afectuoso. Y luego Carlos la condujo a la sala donde yo esperaba. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que nunca antes había visto en los ojos de Isabela: vulnerabilidad. No era la mujer altiva y dominante que me había ordenado comer con los perros. Parecía más pequeña de alguna manera, como si algo dentro de ella se hubiera desinflado. «Buenos días», María saludó con voz suave e insegura. «Gracias por recibirme». «Buenos días, Isabela», respondí indicándole que tomara asiento frente a mí. «Te ofrezco un café o un té». «Un té estaría bien, gracias». Carlos se retiró para prepararlo, dejándonos solas en un silencio incómodo, que parecía amplificarse con cada segundo que pasaba. Finalmente Isabela habló. «He estado viendo a que a una terapeuta», comenzó mirando sus manos entrelazadas sobre su regazo. «Al principio fue por insistencia de mi hermana, pero luego empecé a ver cosas sobre mí, sobre mis patrones, cosas que no son agradables de reconocer». Guardé silencio, permitiéndole continuar a su ritmo. No era fácil lo que estaba haciendo. Podía verlo en la tensión de sus hombros, en cómo evitaba mi mirada directa. Mi madre continuó después de una pausa. Era muy parecida a mí, o mejor dicho, yo me convertí en alguien muy parecido a ella: controladora, perfeccionista, incapaz de mostrar vulnerabilidad. Creía que el respeto se imponía. No se ganaba, trataba a los demás como ella me trató a mí. Carlos regresó con el té, lo sirvió en silencio y se retiró nuevamente, respetando nuestro espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. «Lo que te hice», continuó Isabela después de dar un sorbo a su té, «lo que te dije ese día fue imperdonable. Pero no fue solo ti, fue sobre mí y mis inseguridades. Cuando Carlos perdió su trabajo, sentí que perdía el control de mi vida. Mudarme a tu casa, depender de tu ayuda, me hizo sentir pequeña, indefensa, y reaccioné tratando de controlar lo único que podía. El espacio, las dinámicas familiares, te convertí en el blanco de mi frustración». Sus palabras me sorprendieron. No tanto por su contenido, sino por su honestidad. La Isabela que yo conocía jamás habría admitido debilidad o error. La donación, continuó ahora mirándome directamente. «No es un intento de comprar tu perdón. Sé que lo que hice no se borra con dinero. Es mi forma de reconocer el valor de tu trabajo, de aportar algo positivo después de tanto negativo. Las joyas eran importantes para mí, pero más importante es tratar de reparar el daño que he causado». «¿Y Ana?», pregunté pensando en mi nieta que había presenciado todo. «¿Cómo está ella?». La expresión de Isabela se suavizó al hablar de su hija. «Está bien, mejor que bien. De hecho, esta situación le ha hecho ver cosas también. Estaba comenzando a seguir mis pasos, a adoptar mis actitudes. Ver las consecuencias de mi comportamiento fue como un espejo para ella. Estamos aprendiendo juntas a ser diferentes». Tomé un momento para procesar todo lo que me estaba diciendo. Una parte de mí, la parte herida y cautelosa. Se preguntaba si esto era genuino o solo una estrategia para volver a la casa sin pagar alquiler. Pero otra parte, quizás la parte que José siempre alentó en mí, quería creer en la posibilidad de cambio. «Isabela», dije finalmente, «agradezco tu honestidad y tu donación. La fundación puede hacer mucho bien con ese dinero. En cuanto a lo demás, el perdón no es algo que se da de una vez y para siempre. Es un proceso tanto para quien perdona como para quien es perdonado». Asintió, aceptando mis palabras sin protestar. «No espero que volvamos a ser como antes», aclaró. «Honestamente no creo que alguna vez hayamos tenido una relación real, solo una serie de intercambios superficiales, marcados por mi juicio y tu resentimiento silencioso. Pero quizás podamos construir algo nuevo,
algo basado en el respeto mutuo, por Carlos, por los niños y por nosotras mismas. En ese momento, Miguel entró con una bandeja de galletas recién horneadas, su forma de participar en esta reconciliación. Isabela lo miró con sorpresa y emoción. «¿Las hiciste tú?», preguntó reconociendo sus galletas favoritas. «Con la receta de la abuela», confirmó Miguel, con una pequeña sonrisa, aunque creo que le puse demasiadas nueces. «Nunca hay demasiadas nueces», respondió Isabela. Y por un momento, un breve y precioso momento, todos sonreímos. La conversación continuó más relajada ahora con Miguel actuando como un puente entre nosotras. Hablamos de Ana, de la escuela, de la fundación. Carlos se unió eventualmente, y aunque la tensión entre él e Isabela era palpable, había también un entendimiento tácito, una voluntad compartida de encontrar un camino hacia adelante. Cuando llegó el momento de despedirse, Isabela se acercó a mí con movimientos cautelosos, como si temiera romper la frágil paz que habíamos construido. «Gracias», dijo simplemente, por escuchar, por dar esta oportunidad. «Gracias a ti por dar el primer paso», respondí, y en un impulso que me sorprendió tanto como a ella, le ofrecí un abrazo. Fue breve, incómodo, pero sincero. Un pequeño acto de valentía por ambas partes. Después de que Isabela se marchara, me quedé en el porche viendo cómo su auto se alejaba. Carlos se paró a mi lado en silencio por un momento, y luego dijo: «Nunca lo había visto así tan vulnerable. Las crisis tienen eso», respondí pensando en mis propias transformaciones a lo largo de los años. Nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y enfrentar lo que encontramos, sea bueno o malo. «¿Crees que es sincera?», preguntó la duda aún presente en su voz. «El tiempo lo dirá», contesté, pero creo que están haciendo un esfuerzo genuino y eso ya es algo valioso. Esa noche, después de que Carlos y Miguel se fueran a dormir, salí al jardín trasero a contemplar las estrellas, algo que solía al hacer con José en las noches claras. Le conté en silencio sobre mi día, sobre Isabela, sobre los pequeños y grandes cambios que estaban ocurriendo en nuestra familia. «Ojalá estuvieras aquí para verlo, mi amor», susurré al cielo estrellado, para aconsejarme, para sostener mi mano mientras navegamos estas aguas desconocidas. El viento movió suavemente las hojas del viejo naranjo, y por un momento sentí como si José me respondiera, como si me dijera que estaba haciendo lo correcto, que el perdón no era debilidad, sino la mayor de las fortalezas. Pedro me encontró allí contemplando las estrellas. Había venido a revisar que todo estuviera bien, como hacía cada noche desde el incidente. «¿Cómo estás, María?», preguntó sentándose a mi lado en el banco de madera. Confundida, admití, esperanzada, cautelosa, todo a la vez. «Es natural», dijo con esa voz suya profunda y tranquilizadora. «Has pasado por mucho, y esta situación con Isabela es complicada. La vida rara vez es simple, ¿verdad? Sonreí, rara vez concordó, pero eso es lo que la hace interesante. Si todo fuera fácil y predecible, ¿dónde estaría la aventura?» Reímos juntos bajo el cielo estrellado, dos viejos amigos, compartiendo un momento de paz, en medio de la tormenta que había sido mi vida en las últimas semanas. Y por primera vez, desde aquel día fatídico en que Isabela me ordenó comer con los perros, sentí que las cosas podrían eventualmente estar bien. No sabía qué depararía y el futuro para nuestra familia, si Isabela y Carlos se reconciliarían completamente, si volveríamos a vivir todos bajo el mismo techo, si las heridas sanarían del todo o dejarían cicatrices permanentes. Pero había dado un paso hacia el perdón, no por debilidad o conveniencia, sino por elección consciente,
por un deseo genuino de romper el ciclo de resentimiento y control que había marcado nuestras relaciones. Y esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Pueblo Sereno, sentí que había honrado el nombre que mis padres me dieron al nacer María. Porque incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parecía perdido, había mantenido viva la llama de la esperanza, la creencia en que el mañana podía ser mejor que el ayer. Y esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Pueblo Sereno, sentí que había honrado el nombre que mis padres me dieron al nacer María. Porque incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parecía perdido, había mantenido viva la llama de la esperanza, la creencia en que el mañana podía ser mejor que el ayer. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña normalidad, como si todos estuviéramos aprendiendo de nuevo a ser familia, pero con reglas diferentes, con mayor conciencia de nuestros límites y vulnerabilidades. Carlos se adaptaba a su nuevo trabajo, llegando cansado pero satisfecho cada tarde. Miguel continuaba ayudándome con la fundación, demostrando un talento natural para conectar con los adultos mayores que acudían a nosotros. Y yo, a mis 68 años, descubría una nueva versión de mí misma, más firme, más segura, pero también más abierta a la posibilidad de reconciliación. Isabela y Ana seguían en Ciudad de México, pero las videollamadas se hicieron más frecuentes y menos tensas. Poco a poco Isabela comenzó a mostrar interés genuino por la fundación, preguntando sobre nuestros proyectos, ofreciendo ideas desde su experiencia en administración. Ana, por su parte, me sorprendió un día preguntándome si podía venir a pasar un fin de semana conmigo. «Solo contigo, abuela», aclaró por teléfono. «Quiero que me enseñes a hacer esas galletas de nueces que tanto le gustan a Miguel, y también quiero hablar sobre cosas». Ese sobre cosas escondía mucho más de lo que sus palabras revelaban. Lo supe inmediatamente. Ana, a sus 14 años, estaba en esa etapa difícil, donde ya no se es niña, pero tampoco adulta, donde todo parece confuso, y las emociones son intensas y abrumadoras. «Por supuesto, mi amor», le respondí. «Puedes venir cuando quieras. Tu habitación siempre está lista para ti». Cuando llegó ese fin de semana me sorprendió el cambio en mi nieta. La adolescente, que se había marchado con el ceño fruncido y actitud desafiante, había sido reemplazada por una joven más serena, más presente. Su cabello, antes teñido de mechas púrpuras, había vuelto a su castaño natural. Sus ojos, tan parecidos a los de Carlos cuando era joven, me miraban con una mezcla de arrepentimiento y curiosidad. «La casa se ve diferente», comentó mientras dejaba su pequeña maleta en la habitación que había preparado para ella. «O quizás soy yo la que ve las cosas diferentes ahora. Quizás un poco de ambas», respondí. Las casas, como las personas, cambian con el tiempo y las experiencias. Esa tarde horneamos galletas juntas, manchándonos de harina, riendo, cuando una tanda salió demasiado tostada, cantando viejas canciones que le había enseñado cuando era pequeña. Fue en esos momentos sencillos, cubiertos de azúcar y calor de horno, cuando Ana comenzó a abrirse. «Lo siento, abuela», dijo de repente mientras daba forma a la masa, «por cómo me comporté ese día cuando mamá te dijo esas cosas horribles. Me reí. No debía hacerlo». Su voz temblaba ligeramente y pude ver que le costaba mirarme a los ojos. «Eras una niña siguiendo el ejemplo de tu madre», respondí con suavidad. «Todos cometemos errores, Ana. Lo importante es aprender de ellos. Mamá ha cambiado», continuó, «o está intentándolo. A veces llora cuando cree que no la veo y habla mucho de ti, de lo fuerte que eres, de cómo creaste algo bueno después de quedarte viuda en lugar de amargarte». Sus palabras me conmovieron profundamente.
Jamás hubiera imaginado que Isabela hablara de mí en esos términos, que me viera como un ejemplo de fortaleza, en lugar de como una rival por el afecto de Carlos. Todos somos más complejos de lo que parece a simple vista, le dije mientras limpiaba un poco de harina de su mejilla. Tu madre incluida. Las personas no son solo buenas o malas, Ana. Somos mezclas de luz y sombra, de fortaleza y debilidad. Como en esa historia que me contabas cuando era pequeña, recordó con una sonrisa nostálgica, la del jarrón roto que repararon con oro y quedó más hermoso que antes. Kintsugi asentí sorprendida de que recordara esa historia que le contaba para dormir, el arte japonés de reparar lo roto con oro, transformando las cicatrices en belleza, exactamente como eso, mi niña. Noche después de cenar nos sentamos en el porche trasero bajo las estrellas envueltas en mantas, a pesar del clima templado. Ana me contó sobre su nueva escuela en Ciudad de México, sobre una profesora de literatura que la había inspirado a escribir, poesía, sobre sus planes de estudiar psicología algún día para ayudar a personas como mamá y como tu abuela. ¿Cómo? Pregunté intrigada. Personas que han pasado por cosas difíciles, pero siguen adelante. Explicó que usan su dolor para ayudar a otros, en vez de amargarse. Sus palabras, tan maduras para su edad, me hicieron pensar en cómo las crisis no solo nos afectan a nosotros, sino a quienes nos rodean, especialmente a los más jóvenes que observan cómo respondemos ante la adversidad. Antes de irse, Ana me abrazó con fuerza, susurrando un «Te quiero, abuela», que valía más que cualquier disculpa formal, y me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Crees que algún día mamá y tú podrán ser amigas de verdad? No solo tolerarse por papá y por nosotros, sino realmente apreciarse. La miré a los ojos, esos ojos tan esperanzados, y supe que debía ser honesta. No lo sé, mi amor. Las heridas profundas tardan en sanar. Pero creo que podemos construir algo nuevo y valioso, basado en el respeto mutuo. Y quién sabe, quizás con el tiempo ese respeto se transforme en afecto genuino. Pareció satisfecha con mi respuesta, o al menos lo suficientemente esperanzada como para seguir creyendo en la posibilidad de una familia recompuesta, diferente a la anterior, pero igualmente válida. El verdadero punto de inflexión llegó un mes después, cuando Pedro sufrió un infarto mientras trabajaba en su jardín. Fue Miguel quien lo encontró, quien llamó a la ambulancia, quien se quedó a su lado hasta que llegaron los paramédicos. Cuando recibí la llamada sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pedro, mi amigo fiel, mi apoyo constante desde la muerte de José, luchaba por su vida en el Hospital Regional de Guadalajara. Carlos me llevó inmediatamente al hospital. Condujo en silencio, respetando mi angustia. En la sala de espera, mientras los médicos trabajaban para estabilizar a Pedro, me sentí nuevamente vulnerable, recordándome cuán frágil es la vida, cuán rápido puede cambiar todo. Lo que nunca esperé fue recibir apenas una hora después una llamada de Isabela. «Vete», me enteré. Lo de Pedro, dijo sin preámbulos. «Estoy tomando el primer vuelo a Guadalajara. No es necesario que vengas», respondí confundida por su reacción. «Carlos está conmigo y Miguel también». «Lo sé». Su voz sonaba decidida. «Pero quiero estar allí». Pedro fue amable conmigo incluso cuando no lo merecía. «Y tú no deberías pasar por esto sola». No supe qué responder. La Isabela que conocía jamás habría tomado un vuelo de emergencia para apoyar a su suegra y a un vecino anciano. Sin embargo, 8 horas después, apareció en la sala de espera del hospital con Ana ambas, con aspecto cansado pero decidido. «¿Cómo está?», preguntó, abrazando primero a Carlos, luego a Miguel, y finalmente con cierta timidez a mí. «Estable pero crítico», respondí, aún sorprendida por su presencia.
Los médicos dicen que las próximas 48 horas serán decisivas. Isabela asintió y sin decir más se quitó el abrigo, lo dobló cuidadosamente y se sentó a mi lado. Ana hizo lo mismo al otro lado, tomando mi mano en silencio. Y así permanecimos una familia improbable unida por la preocupación común, por el afecto compartido hacia un hombre que había sido testigo silencioso de nuestros conflictos y reconciliaciones. Durante los 3 días que Pedro estuvo en cuidados intensivos, Isabela no se separó de nosotros. Organizó turnos para que siempre hubiera alguien en el hospital. Trajo comida casera para que no tuviéramos que consumir la insípida cafetería del hospital. Incluso consiguió que una enfermera nos permitiera ver a Pedro más allá del horario de visitas. Una noche, mientras todos dormitaban en la sala de espera, Isabela se sentó junto a mí con 2 tazas de té. No podía dormir, explicó ofreciéndome una. Y pensé que quizás tú tampoco. Acepté el té con un gesto de agradecimiento. El cansancio y la preocupación habían derribado las barreras habituales entre nosotras, permitiéndonos una conversación que en otras circunstancias habría sido imposible. Siempre me dio miedo envejecer, confesó Isabela después de un silencio. Ver a Pedro así tan vulnerable a pesar de haber sido un hombre fuerte toda su vida me hace pensar en mi propio futuro. El envejecimiento no es para cobardes, respondí con una pequeña sonrisa, pero tiene sus recompensas la sabiduría, la perspectiva, la libertad de ser finalmente uno mismo sin preocuparse tanto por lo que piensan los demás. Tú no pareces tener miedo, observó. Oh, lo tengo, admití. Miedo a la dependencia, a la soledad, a convertirme en una carga para Carlos o para los niños. Por eso creé la fundación no solo para protegerme legalmente, sino para construir una red de apoyo, para sentir que aún puedo contribuir de alguna manera. Isabela guardó silencio reflexionando sobre mis palabras. Luego, con voz casi inaudible dijo: «Te subestimé. Creí que eras débil porque eras amable, que eras ingenua porque eras generosa. Me equivoqué y yo te juzgué como alguien puramente egoísta y manipuladora. Reconocí sin ver que quizás actuabas desde tus propios miedos e inseguridades. También me equivoqué. Intercambiamos una mirada de entendimiento mutuo. El primer momento de conexión genuina en 20 años de conocernos. No éramos amigas probablemente, nunca lo seríamos en el sentido tradicional, pero había nacido un respeto mutuo, un reconocimiento de la humanidad de la otra, más allá de los roles de suegra y nuera, que habíamos estado interpretando. Pedro sobrevivió débil pero determinado a recuperarse. Fue trasladado a una habitación normal donde podíamos visitarlo con mayor libertad. Fue allí, en esa habitación de hospital, con olor a desinfectante y medicinas, donde ocurrió algo que cambiaría el rumbo de nuestra familia para siempre. Estábamos todos reunidos, Carlos Miguel, Ana, Isabela y yo. Pedro, pálido pero con ojos vivaces, nos observaba desde su cama con una sonrisa cansada. «Vaya», comentó con voz débil pero humor intacto. Tuvo que darme un infarto para ver a toda la familia López reunida y en paz. Reímos porque era cierto, a pesar de las circunstancias dolorosas, había algo hermoso en estar todos allí, preocupados por él, apoyándonos mutuamente. «Deberían quedarse así», continuó Pedro. «Unidos. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores». Sus palabras simples pero profundas resonaron en todos nosotros. Isabela fue la primera en responder, sorprendiéndonos a todos. «Tienes razón, Pedro», dijo con voz firme. «Y por eso quiero proponer algo». Se volvió hacia Carlos, luego hacia mí.
He estado pensando mucho estas semanas sobre la familia, sobre lo que realmente importa, y creo que deberíamos intentarlo de nuevo todos juntos, pero de manera diferente. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, preguntó Carlos cauto pero interesado. Que volvamos a vivir en Pueblo Sereno, respondió, pero no como antes. Propongo que convirtamos la casa en 2 unidades independientes. María mantendría la planta baja que ya está adaptada para ella, y nosotros tomaríamos el segundo piso, con su propia entrada, cada uno con su espacio, su privacidad pero cerca para apoyarnos mutuamente, y pagaríamos un alquiler justo a la fundación como corresponde. Su propuesta nos dejó a todos sin palabras, era práctica, respetuosa, y demostraba que había entendido el núcleo del conflicto, la necesidad de independencia y respeto mutuo. ¿Qué piensas, mamá?, me preguntó Carlos. Es tu casa, tu decisión. Miré a mi familia, estas personas complejas y a veces difíciles, pero que a fin de cuentas eran mi sangre, mi legado, mi razón de seguir adelante, después de perder a José. Pensé en lo que él hubiera querido, en lo que yo realmente quería. Creo, dije finalmente, que podría funcionar con reglas claras, con compromisos firmes con la fundación, siempre como propietaria legal, pero sí podríamos intentarlo. La sonrisa de Ana iluminó la pubiela habitación. Miguel asintió con aprobación. Carlos parecía aliviado, como si un peso que había estado cargando finalmente se aligerara. Y Isabela me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos cuando se dirigía a mí. Gratitud genuina. Sellaremos esto como se debe, declaró Pedro, desde su cama. Cuando salga de aquí, haremos una cena todos juntos en el jardín de María y brindaremos por los nuevos comienzos. 3 semanas después, con Pedro, ya recuperándose en su casa, cumplimos esa promesa. El jardín que José y yo habíamos cultivado con tanto amor se llenó de voces, risas, el tintineo de copas. Carlos asaba carne en la parrilla. Isabela y Ana preparaban la mesa. Miguel y yo dábamos los últimos toques a la ensalada. Pedro observaba todo desde su silla de honor, aún débil, pero visiblemente feliz de vernos reunidos. Cuando nos sentamos a comer bajo el cielo estrellado de Guadalajara y rodeados por el aroma de las flores de primavera, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era una paz ingenua nacida de la creencia de que todos nuestros problemas habían desaparecido. Era una paz madura, consciente de que habría días difíciles, desacuerdos, momentos de tensión, pero también con la certeza de que ahora teníamos herramientas mejores para afrontarlos. Comunicación honesta, respeto por los límites del otro, la voluntad de perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Durante el postre, Carlos propuso un brindis. Por mamá, dijo levantando su copa, que nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en mantenerse fiel a uno mismo. Por Isabela, que tuvo el valor de mirar dentro de sí misma y cambiar por nuestros hijos, que son más sabios de lo que éramos nosotros a su edad. Y por Pedro, nuestro ángel guardián, que casi tuvo que morir para hacernos entrar en razón. Reímos y brindamos. Y cuando las copas se encontraron en el centro de la mesa, supe que aquel día terrible en que Isabela me ordenó comer con los perros había sido paradójicamente el catalizador de algo hermoso, una familia recompuesta, no perfecta, no idílica, pero auténtica y resiliente. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, salí al jardín a contemplar las estrellas una vez más. Sentí la presencia de José a mi lado, tan real como las flores que nos rodeaban, tan consoladora como siempre. Lo logramos, mi amor, susurré al viento nocturno. No como esperábamos, no sin dolor, pero lo logramos. Nuestra familia sigue adelante, transformada pero unida.
Y yo sigo aquí más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser. Y mientras el rocío nocturno comenzaba a formarse sobre las flores, que José y yo habíamos plantado tantos años atrás, comprendí que mi nombre nunca había sido más apropiado porque eso era yo. Eso había sido siempre María. No la esperanza ciega que ignora la realidad, sino la esperanza tenaz que persiste a pesar de ella, que encuentra caminos donde parece no haberlos, que transforma el dolor en propósito y las heridas en sabiduría. Mi hijo trajo a su esposa a vivir aquí conmigo. El primer día me dijo: «Ahora soy yo quien manda en esta casa. Toma tu plato y vete a comer afuera con los perros». Sonreí, levanté el teléfono y lo hice. Y ese acto de dignidad, ese momento de coraje tranquilo, cambió nuestras vidas para siempre. Mi historia comenzó con una humillación y terminó con una reconciliación, un camino que nunca hubiera imaginado, cuando Isabela, la esposa de mi hijo, me ordenó comer con los perros aquel primer día en que vinieron a vivir a mi casa. Pero la vida tiene formas inesperadas de enseñarnos, de transformarnos, de recordarnos quiénes somos realmente. Soy María López, tengo 68 años, y hoy les he compartido cómo un momento de dignidad cambió el rumbo de mi familia para siempre. Cuando levanté ese teléfono y activé el protocolo Amanecer de la fundación que había creado años atrás, no solo estaba protegiendo mi casa y mi bienestar, estaba reclamando mi valor como persona, mi derecho a ser respetada en mi propio hogar. La Fundación Nuevo Horizonte nació de mi dolor, tras perder a José, mi esposo, pero se convirtió en mucho más que una protección legal. Se transformó en un propósito, en una forma de ayudar a otros adultos mayores vulnerables, en un testimonio de que nunca es tarde para reinventarse. Lo que comenzó como una medida de precaución terminó siendo mi mayor fortaleza cuando la crisis llegó a mi puerta. Mi hijo Carlos tuvo que enfrentar una difícil elección entre su lealtad hacia mí y hacia su esposa. Vi su dolor, su confusión, su vergüenza cuando no me defendió aquella noche. Pero también vi su crecimiento, su capacidad de reconocer errores, de asumir responsabilidades. A veces los hijos deben recordar que sus padres no son solo figuras de apoyo incondicional, sino personas con dignidad y derechos propios. Isabela, quien creí que sería mi enemiga hasta el final, me sorprendió con su capacidad de cambio. Detrás de su comportamiento controlador y despectivo había una mujer insegura, marcada por su propia historia familiar, luchando contra sus demonios de la única manera que conocía. Su transformación no fue instantánea ni perfecta, pero fue genuina. Su gesto de vender las joyas de su padre para donar a la fundación y su apoyo durante la enfermedad de Pedro demostraron que las personas pueden cambiar cuando encuentran el valor de mirarse honestamente. Mis nietos Miguel y Ana aprendieron lecciones que los libros no enseñan. Vieron las consecuencias del irrespeto y la falta de comunicación, pero también presenciaron el poder del perdón y la posibilidad de reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Miguel, con su sensibilidad natural, encontró en la fundación un propósito que resonaba con sus valores. Ana, inicialmente influenciada por las actitudes de su madre, descubrió una nueva forma de relacionarse más auténtica y compasiva. Pedro, mi fiel amigo, casi tuvo que perder la vida para recordarnos a todos lo verdaderamente importante. Su infarto, aunque doloroso, fue el catalizador final que nos unió como familia. A veces necesitamos enfrentar la fragilidad de la vida para valorar las conexiones que tenemos, para dejar ir rencores que solo consumen nuestra energía y paz interior. La casa en Pueblo Sereno, esas paredes que José y yo construimos con tanto esfuerzo, pasó de ser un campo de batalla a ser nuevamente un hogar.
Ahora para una familia recompuesta, transformada por el conflicto, pero fortalecida por la reconciliación. La decisión de dividirla en 2 unidades independientes simbolizó perfectamente nuestra nueva relación. Cerca pero con espacios propios unidos, pero respetando los límites de cada uno. Esta historia que les he compartido no es solo una suegra y una nuera en conflicto. Es sobre el poder de mantenerse fiel a uno mismo incluso en los momentos más difíciles. Es sobre cómo un acto de dignidad puede desencadenar transformaciones inesperadas. Es sobre la posibilidad de sanar heridas profundas, no borrándolas, sino integrándolas en una nueva forma de ser y relacionarse. Cuando Isabela me ordenó comer con los perros, podría haber respondido con ira, con lágrimas, con súplicas, pero elegí la dignidad tranquila, la fortaleza silenciosa. Sonreí, levanté el teléfono y activé un plan que había preparado no por desconfianza, sino por precaución. Y esa decisión, ese momento de claridad en medio del caos, cambió el rumbo de nuestras vidas. No les digo que fue fácil. Hubo días de dolor, de dudas, de pasos hacia atrás. La reconciliación no fue un evento único, sino un proceso continuo con avances y retrocesos. Pero cada paso, cada conversación honesta, cada límite establecido y respetado, nos acercó a una relación más auténtica, más sana. Hoy, mientras les cuento esta historia desde mi jardín en Pueblo Sereno, puedo ver a Carlos e Isabela preparando una parrillada en el patio trasero. Miguel está ayudando a Pedro con sus ejercicios de rehabilitación y Ana estudia bajo el naranjo que José plantó cuando compramos la casa. No somos una familia perfecta, pero somos una familia que ha aprendido a comunicarse, a respetarse, a valorar. La sabiduría que solo las crisis pueden enseñarnos. La lección que se extrae de esta historia es que la dignidad personal es una base inquebrantable y la esperanza tenaz puede convertir cualquier conflicto en una oportunidad de renacimiento. El mensaje que quiero transmitir: nunca pierdas tu valor propio ante nadie, ni siquiera ante los seres queridos. Protégelo, porque de ahí brotarán cambios positivos, trayendo unidad auténtica y fuerza interior para toda la familia.